Señores, gracias por continuar con nosotros. Caramba, dimos el primer corte y quisimos cruzar. Pero bueno, saludar a mi hermano Simón Soriano, está aquí con nosotros como es costumbre. Quisimos hacernos de compañía para hacerle la entrega más completa. Soriano. Gustavo, gracias. Nosotros aquí como cada sábado siempre con esos temas importantes para aquellos amables televidentes que nos siguen a través de este programa y también de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Decirles que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestro periódico digital www.conmipueblo políticas y algo más. Gustavo, adelante. Así mismo es, así mismo es. Ya damos la entrada y Soriano comentábamos de esos casos que acaban de pasar en la semana donde apenas todavía no se recuperan del dolor, de esa pérdida de vida por el accidente que se dio allí en México, donde un sinnúmero de personas del pueblo cercano, Baní, ¿verdad?, al sur cercano, pues perdieron la vida. Y ahora entonces otro incidente donde hay un naufragio, una embarcación cargada de peso, pasada de peso, y otro número de personas pierden la vida. Y decía entonces de la desesperación del hombre por buscar mejoría, y a veces nos embarcamos en aventura que lo que nos trae es la pérdida de la vida, pero también hay que ver, y la justicia debe perseguir esos casos, que yo siempre lo veo como de irresponsabilidad. En una frase donde monten, hablar de 40 personas en una yola, creo que tanto la desesperación del ciudadano que se aboca como es la irresponsabilidad de las personas que experimentan el viaje, sabiendo que están arriesgando la vida de tantas personas. Esas personas casi nunca mueren, porque son marinos ellos dentro del agua, y lo que traen es pérdida de vida al pueblo dominicano. Bueno, Gustavo, es una barbaridad, una gran pena que estas personas que realmente se prestan para cargar este grupo de personas, y un sinnúmero de personas, de 40 personas, que sabemos que son bastantes personas, que saben que están realmente jugando con la vida de los demás y que van a llevar dolor a los hogares. También no podemos culparlo a ellos al 100%, porque sabemos que también el que se decide a irse también sabe que lo hace con una doble parte, porque sabe que como puede llegar también puede perder la vida. Pero sí, Gustavo, las personas que realmente hacen estos viajes ilegales y que realmente se prestan para hacer diablura y fechoría, porque estas son cosas que realmente no podemos verlas como cosas que son buenas, sino que son cosas que realmente no están acorde a la realidad, y que sabemos que ellos mismos saben que en un momento determinado esa yola con tantas personas pues pueden colapsar y todas esas personas perder la vida. Pero ellos realmente lo que se enfocan es en su negocio, en la búsqueda de su dinero, y lo demás no les importa. Como usted acaba de decir, ellos están preparados para un plan B, para en caso de que la yola colapse, tenga algún tipo de problema, pues ellos es jugársela y no perder la vida. Entonces lamentamos mucho este hecho de tantas personas que traen tantos lutos a familiares, y que son cosas que realmente a uno como persona, como ser humano, le duelen. También, Soriano, nosotros decimos que sabemos de las situaciones de que cada persona quiere buscar cambios de mejora en su vida, pero en esos viajes muchas veces invierten un dinerito que cuando viene a veces pueden iniciar cualquier negocito y no arriesgarse, porque esos viajes no crea que salen tan cómodos. Tiene el ciudadano que desembolsar una cantidad de dinero. Entonces vamos a pensar mejor, vamos a tratar de no abocarnos a este tipo de viajes, de aventuras, que sabemos que son muy riesgosas y que al final lo que vamos a dejar nuestra familia sola. En muchos casos, muchas veces, padres con 3, 4 niños y se arriesgan, entonces ya dejan a la mujer, a la madre con ese compromiso, y sabemos que no es fácil una madre al final entonces tener un compromiso de 2, 3 o 4 niños que mantener, donde además de que por el momento estamos atravesando por una situación difícil por lo que ha dejado la secuela de este virus, pero sabemos también que la economía para la gran mayoría del pueblo dominicano no es tan cómoda. Aquí más cómodos son en algunos casos esos funcionarios que de una u otra manera los gobiernos tienen una vida realizada y manejan un presupuesto, pero
hay un gran alto número de personas que tenemos necesidad, pero debemos saber abocarnos y enfrentar esas necesidades. Realidad. Eso es así, Gustavo. La mayoría de personas a veces por desesperación y hasta por desconocimiento. Yo diría que en cualquier país, si usted se lo propone, pues usted sale adelante. Muchas de esas personas buscan 40, 50 mil pesos para un viaje y no se ponen en su cabeza poner un negocio para poder avanzar. Simplemente buscan la vía que ellos entienden que es más fácil, y a veces no es la más fácil porque todo el mundo sabe, señor, el peligro que coge una gente cuando se ve en una yola. Usted se pone a calcular, hermano, y son muchos los viajes, las personas que pierden la vida en estos viajes, y no sé cómo todavía las personas siguen pensando en esta opción, que lamentablemente no es la más factible, pero como dicen por ahí, a cada quien con su tema. Les aconsejo a las personas que ven este programa, a los jóvenes, principalmente personas que creen que que aquí no hay una salida, pues que sí la hay. Simplemente hay que organizar su mente, organizar su vida y tratar de salir adelante en este país que fue donde nacimos. Si no tenemos la posibilidad de irnos, pues no busquemos una vía que realmente mañana pueda afectarnos. A veces dejar luto en la familia, dejar hijos huérfanos, entre un sinnúmero de cosas más. Así es, Soriano. El tema es un poquito debatido. Ojalá que las personas tomemos este punto de referencia y analicemos mejor y evitemos abocarnos a este tipo de aventuras que al final no terminan bien. Soriano, vamos a aprovechar un puntito ahí. Yo sé que usted tiene algunas informaciones que también quiere difundirla, pero bueno, nosotros queremos aprovechar, que ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero vamos a aprovechar el momento y recordarle no al país, sino a las autoridades. Debemos reconocer que tenemos tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y queremos abocarnos en comentar en base a lo que es el poder legislativo. Cada poder tiene sus ejercicios, y este poder, que tiene tres compromisos, tres ejercicios, que es entre ellos el legislar, fiscalizar y representación. Nosotros nos preocupa, Soriano, porque tantas leyes que se hacen y tantas que hay, y a veces no las ejecutamos, otras debemos hacerle modificación y no lo hacemos. Y temas que lo hemos referido en otras ocasiones, pero no podemos dejarlo de mencionar porque las autoridades no le dan luz, se parece que no es de importancia. Y es el tema, Soriano, del inquilinato. ¿Por qué traemos el tema? Porque siempre vemos, nos llega la preocupación de las personas cuando tienen que mudarse, entregar una casa y irse a otra, ese contrato que le presentan como el negocio del inquilino. El contrato inventado de los abogados. Exacto. No está parado en ninguna ley. En muchos casos, personas que se lavan de abogados, como usan otra carrera, igual la propia de comunicación, y entonces le ponen un documento obligatorio al ciudadano. Y yo digo, pero nosotros tenemos un poder judicial, un poder legislativo que es vivo, es electo cada 4 años y están trabajando. ¿Qué pasa? ¿Por qué el poder legislativo no se aboca a hacer una revisión y obligar que el poder ejecutivo se aboque a que se le dé seguimiento a algunos proyectos de ley, algunas leyes para que se cumplan? Porque nosotros entendemos que usted, como propietario de una vivienda, de un inmueble, necesita una representación legal. Es usted que necesita su representación legal. Entonces es usted que debe contratar su abogado para que defienda sus bienes, pero debe ser en el marco legal que le favorezca a usted, pero no que perjudique al inquilino. Entonces no entendemos el porqué, donde hay una ley 4314, ¿verdad?, que dicta de los años 40 y pico, los años de Trujillo. Hay que modificarla, yo entiendo, darle muchas cosas. Entonces, que esa ley habla de que el inquilino debe darle un mes, una mensualidad, una cuota, y que ese dinero debe ser depositado en el banco de reserva. Inclusive habla que si el inquilinato, ¿verdad?, el dueño del inmueble, no deposita ese dinero, debe pagar un 10% de penalidad
por no depositarse. Sin embargo, de ese mes no lo depositan, pero obligan al ciudadano que entregue 3 meses. Y entonces luego de que el inquilino quiere mudarse por la razón que sea, ese dinero muchas veces se pierde. Y si tenemos entonces esos legisladores que están para hacer esas leyes, hacer las modificaciones cuando hay que hacerlas, ¿por qué el descuido absoluto de esta ley? Y en la historia de los años, el maltrato continuo de las personas que vas a alquilar un bien inmueble, de ese dueño del inmueble, pero también del representante. O sea, se le recarga ese compromiso al inquilino. Ese es, como dicen por ahí, el negocio del que más sabe. Realmente los abogados se prestan para hacer unos contratos que no están amparados en ningún lado, y cuando el dueño del inmueble, de la casa, porque ellos se dedican a última hora, sí, cuando el dueño del inmueble quiere llevar el inquilino a la fiscalía, el abogado se desliga por completo y no se atreve a ir a la fiscalía porque sabe, no tiene una ley que le para. Sabe que hacen un contrato motrenco, que no están parados en ninguna ley y que realmente lo hacen con el fin de beneficiarse, con el fin de que el inquilino le dé 3 depósitos para que un depósito de eso se pierda, para que se lo den a ese abogado. Y eso es lo que pasa, se lo dan al abogado o se lo dan al corredor. Muchas veces se lo dan al abogado, pero que realmente usted, como dueño de un inmueble, si usted busca un corredor, tiene que pagarle usted de su bolsillo, porque yo no puedo pagarle un corredor a usted donde usted es dueño de ese inmueble. Y es una lástima, Gustavo, que muchos abogados se presten para este tipo de cosas, que hacen un contrato con un sinnúmero de cosas que le agregan al contrato, que no están paradas en ninguna ley. Entonces yo no entiendo dónde está la ética profesional a veces de muchos abogados que se prestan para esto, porque hay que decir que no son todos los abogados que se prestan para esto, pero muchos. Por eso usted ve, Gustavo, que cuando el dueño de la casa, del inmueble, tiene problemas con el inquilino, lo lleva a la fiscalía, el abogado no da la cara. ¿Por qué el abogado no da la cara? Porque el abogado sabe que hizo un sinnúmero de artículos por complacer a su cliente. Por complacer a su cliente, que no están parados en ninguna ley. Entonces no tiene allí cómo demostrar ese tipo de cosas que puso en ese contrato, y por eso ellos a última hora, cuando el dueño del inmueble lleva el inquilino allí por alguna razón a la fiscalía, pues ellos simplemente no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque ellos saben que hicieron un contrato motrenco, que no están parados en ninguna ley y que simplemente lo hacen para complacer el inmueble y para beneficiarse de ellos en muchas ocasiones, que es una gran pena, Gustavo. Entonces yo creo que es bueno, es tiempo ya que esos legisladores, Gustavo, asuman responsabilidad, Soriano. Vamos a terminar ahí en esta parte. Gustavo, antes de decirle que muchos inquilinos, la mayoría de veces por desconocimiento y que no conocen sus derechos, simplemente caen en esto y muchas veces tienden hasta buscar dinero prestado, porque a veces los inquilinos, los dueños de inmuebles, pues lo hacen irse con una mano delante y otra atrás, se le quedan con los 3 depósitos, y simplemente a veces el inquilino tiene que salir por ahí a buscar dinero prestado, a rédito, como muchos lo han hecho, perjudicándose ellos mismos porque no conocen su derecho. Entonces, esa parte, Soriano, que te acaba de enumerar nuevamente, es por ahí donde queremos hacer un llamado a ese poder legislativo a que asuman responsabilidad, porque el ciudadano lo elige para que le representen y es para que hagan las cosas bien. Entonces yo creo que es bueno ya que el poder legislativo se aboque a una revisión a esa ley, y si tienen que hacer tal modificación, que se haga, pero que luego de hacer la modificación, que se lleve la motivación a que se cumpla, y que se deje de atropellar tanto al que menos puede. Y entonces hablar de atropello es del engaño forzoso e innecesario, donde las autoridades, cuando tienen que defender un punto, lo defienden y hasta también estropean al ciudadano. Entonces, ¿por qué en caso de esta naturaleza, que deben defenderlo, y no es ni siquiera defenderlo, sino someterlo a que se haga la realidad? ¿Por qué no nos abocamos a hacer una revisión a esta ley y hacer que se cumplan y se deje ya de una vez por siempre de maltratar al más pobre y al ciudadano de esa materia? Por último, hacerle un llamado a los abogados que se prestan para esto, que ellos estudiaron una carrera, que conocen la ley y son los primeros que la violan, porque cuando usted se presta para usted hacer un contrato que no está en ningún artículo de la Constitución ni de la ley, pues usted simplemente está extorsionando lo que son las leyes, y usted simplemente no está cumpliendo con esa ética profesional, con ese papel que usted está asumiendo como abogado, que usted se responsabilizó de hacer una carrera para usted poder defender un caso y usted poder hacer las cosas bien. Entonces le hacemos un llamado a estos abogados
que se prestan para esto, que ya ellos hicieron una carrera y que hagan la cosa basado en la ley, que no hagan la cosa simplemente por complacer al inquilino, porque le ponen un sinnúmero de cosas, que hay que pintarle casa, que hay que arreglarle casa, pero usted es dueño de su inmueble, y una persona que dura 5 años viviendo en su casa, usted no puede coger un depósito de eso para usted, o un mes de eso para usted arreglar su casa, que tiene el inquilino. Sabemos que el inquilino, si está dentro de la casa y rompió una puerta, obviamente usted la va a arreglar, pero luego que salen de la casa, quieren que le pinten la casa, quieren que le haga un sinnúmero de cosas para los dos, para el depósito que le quedó al inquilino, robárselo, porque eso se llama robo. Sí, entonces, mire, Soriano, si pensándolo así, mire, usted sabe que usted hay que irse a la realidad. Usted compra un vehículo, usted dio su dinero. Cuando su vehículo se daña, ¿qué usted hace? Lo arregla. Entonces, el que tiene su casa, si la construyó y le está sacando beneficio, cuando tiene el problema tiene que resolver. Entonces, ahí queremos terminar con el punto, llamando a ese poder legislativo a que le pongan luz a esto, porque esto está pasando, porque es un tema que nadie le importa, nadie le da luz, solamente sale perjudicado siempre la misma persona, como nadie dice nada, como nadie defiende. Esa ley lo que tiene que obligar al abogado a que someta o convenza a su cliente de que esa estafa no debe seguir persistiendo y que lo que hay que someterse a las leyes, hacer las cosas con las normas de las leyes. Decirle al abogado que hay una ley de inquilinato, que eso es lo que ellos tienen que basarse y regirse por ahí, por esa ley de inquilinato, no por una ley motrenca que ellos quieren hacer con 70.000 párrafos, porque eso es párrafo que ellos le añaden, no es ni siquiera artículo, es párrafo. Es que son párrafos, son ideas, y son presionados por el dueño del inmueble porque quiere sacar un beneficio, pero el abogado lo que tiene es someterse a las reglas y a cumplir las leyes, pero creo que debe haber una motivación de ese poder legislativo para que esos llamados abogados, sean o no sean abogados, ¿verdad?, se sometan a la realidad y dejemos ya de una vez y por siempre de maltratar al ciudadano en la materia de eso de inquilino e inquilinato. Nos vamos a ir, Soriano, a un corte y regresamos entonces nuevamente porque le dimos larga, es un tema muy importante, pero pausamos. Pausamos.